el capítulo 9, el versículo 25 y 26. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice así el texto, hermanos. Mire, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina, lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso, decía el apóstol Pablo, por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Mire, otra versión. Todos los deportistas que compiten en la carrera, tienen que entrenar con disciplina, lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Amén. Una de las perspectivas que debiéramos tener para no detenernos en este crecimiento, más que un caminar, es una vida que se desarrolla, ¿sí? Entonces, una de esas perspectivas que debiéramos tener para no detenernos tiene que ver con la necesidad de saber quiénes somos, qué función tenemos, para dónde vamos, cuál es nuestra meta, ¿sí? Cuando descubrimos nuestra identidad, realmente quiénes somos, pareciera que encontramos de por sí nuestra funcionalidad, ¿sí? Una de las cosas que a veces buscamos mucho o los hijos del Señor buscan es su propósito, su llamado, para qué Dios me llamó, para qué soy bueno, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y la verdad es una lucha constante. Enfrentamos la vida de Dios, la enfrentamos de manera cuando realmente sabemos quiénes somos. Y no solo pasa por saber que soy hijo de Dios, sí, porque todos podemos decir, sí, yo sé lo que soy hijo de Dios, pero si hacemos la encuesta allá afuera, hay muchos que se consideran hijos de Dios. Y la mayoría cree en Dios. Independiente se congrega o no en una iglesia cristiana, independiente la creencia o la fe que pueda tener, la mayoría dice que cree en Dios y se considera hijo de Dios. Pero algo apunta a ser más específico. Entonces, sin duda que la iglesia cumple una función demasiado importante. La vida de la iglesia no debiera solo manifestarse en este tiempo en que nos reunimos, viernes, domingos y miércoles, sino que la vida de la iglesia debería manifestarse en nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer diario, en la manera en que enfrentamos las circunstancias. Entonces, ese conocimiento de saber quién soy, cuál es mi funcionalidad, qué es lo que Dios quiere de mí, tiene que ver con recibir la suficiente sabiduría para enfrentar la vida. Primero, porque la vida va a golpear. Las tinieblas van a ir en contra de todo diseño que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, si así a grandes rasgos, si uno busca en las Escrituras, se va a dar cuenta que todo profeta del Señor fue herido en el corazón, ¿sí? Todo profeta en la Biblia, si uno se pone a indagar en su vida, se da cuenta que las tinieblas, la verdad, hirieron mucho el corazón. Entonces, tiene que ver mucho con ese ministerio profético que, por otro lado, las tinieblas tienden a herir el corazón. El corazón es el filtro, ¿sí?
no sale en la Biblia, pero los comentarios o los estudios apuntan a que no existe profeta en la tierra 100% certero. Los profetas no son adivinos, ¿sí? Porque a veces tendemos a que, oiga ya, pues dígame lo que, poco menos que me adivinen lo que, y uno dice, es que no me dijo esto, entonces no es de Dios. Entonces uno tiende a enlazar la efectividad del profeta hacia adivinó o no adivinó. No, los profetas no son adivinos, ¿sí? Y por otro lado, a veces el profeta se aflige cuando entrega una palabra y la persona no obedece, ¿sí? Tiende a afligirse. Pero mire qué tremendo, porque el oficio del profeta es oír y hablar lo que el Señor dijo. No es obligar a obedecer, ¿sí? De hecho, dice ahí, yo libro la sangre. Yo libro la sangre, no, si yo lo digo, ok, ahí está tu responsabilidad y yo quedo libre de toda responsabilidad. Bueno, pero tiene que ver con los oficios. Entonces, sí, esos oficios van a ser muy lastimados en el corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra perspectiva como iglesia? Básicamente lo que Dios quiere es que nosotros, perdón hermanos, básicamente lo que necesitamos aprender es que en esa función del entrenamiento se acondiciona el cuerpo para un buen rendimiento, se ejercita lo que estaba flojo y quieto, y es un proceso que ayuda a obtener los objetivos, ¿sí? Son definiciones muy generales y no son bíblicas, eso es un entrenamiento, ejercicio. ¿Por qué le hablo de esa parte del entrenamiento? Porque la iglesia es como, es parecida a un gimnasio, donde tú y yo venimos a ejercitar nuestra vida espiritual. Entonces cometemos un error muy grave a venir a la iglesia y mirar, oh, qué lindo cantan, oh, y tanto que levantan los brazos, oh, y la hermana, mira. Si solo somos espectadores, nuestra vida espiritual no va a recibir un entrenamiento, ¿sí? Recuerde que cada uno de nosotros, o los que han tenido la experiencia con el gimnasio, entraron levantando 5 kilos y ya a las semanas 10 kilos y a las otras semanas ya 12, 15 y de a poco fueron aumentando, ¿sí? Pero al inicio comenzaron con poco kilaje, por decirlo, ¿sí? Estoy tomando un ejemplo, hermano, pero en la iglesia es de la misma manera. Sobrellevar una carga muy pesada de buenas a primeras cuesta mucho. Entonces pareciera que toda adversidad o todo gigante nos tiende a detener porque no somos capaces. No somos capaces mientras no ejercitemos. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, hermanos, se enfrentan solo a tiempos de ofensas. Hay un anzuelo que pica mucho para las tinieblas. Ese anzuelo se llama ofensa. ¿Sí? Entonces, a veces nuestra vida solo se ve enfrentada a tiempo de ofensa. Nos ofendemos, me ofende ella, varios me ofenden constantemente en un lapso de tiempo. Y pareciera que la ofensa pasa a ser mi mejor amiga en mi caminar, ¿sí? Pero por otro lado debo entender que Dios de alguna manera me quiere entrenar en el perdón, ¿sí? Entonces, no puedo aprender la lección del perdón si no aprendo a perdonar. Una cosa es, imagínese Job lo que decía, yo de oídas siempre escuché de ti, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Otra cosa es cuando, sí, es bueno. Entonces en la iglesia necesitamos entender esa necesidad de ser entrenados. Mire lo que dice la carta en Pedro. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nos quiere decir de que en realidad hay un trabajo que depende de Dios. Y hay una obra que depende de Él.
todo lo que nos perfecciona viene de parte del Señor. Todo lo que nos afirma, todo lo que nos da fortaleza, todo lo que nos establece, viene de parte de Él. Entonces la iglesia o la congregación como organismo vivo constantemente está siendo entrenado. ¿Sí? Entonces la iglesia no es un organismo pasivo. Sino está en un constante cambio. Es más, hermano, la vida por sí misma es una vida que lleva constante cambio. La semilla, la flor, las plantas, la hierba, los animales, nosotros mismos, de hecho, fuimos creados para sanar por sí solos. O sea, los tejidos, hay un corte y se nos regenera solo, cicatriza, el cuerpo está hecho para eso. Toda respuesta y todo cambio, el cuerpo tiene esa información. Qué poderosa es, por ejemplo, entender la información que trae una semilla. Imagínese un maíz, una semilla de maíz. ¿Cuánto produce? Se siembra una semilla, sin embargo su producción es enorme. Y esa semilla no recibe una palabra del agricultor. El agricultor cuando siembra no dice, oye, tienes que hacer esto para producir. No, el agricultor lo único que hace, ara, mueve la tierra, tira la semilla, vuelve a arar, tapa y espera que llegue la lluvia de mayo y junio para que llegue agua a la tierra. Pero la semilla ya por sí sola tiene una información. La vida de Dios en nosotros de la misma manera. En nosotros esa vida de Dios ya trae una información. Y esa vida se va a desarrollar. ¿No le ha pasado que a veces nos damos cuenta que en realidad es Dios el que nos empuja? Y pareciera que a mi parecer, no, todavía me falta un poquito, espérate. No, Dios nos empuja. Entonces a veces solo nos detiene el saber, el no saber quién soy. A veces todavía peleamos o lidiamos con la culpa. La culpa nos detiene, la culpa nos paraliza. Y a veces necesitamos recibir ese perdón de parte de Dios. Solo de Él viene esa perfección. Él perfecciona. En Dios el entrenamiento califica para perfeccionar algo que Él quiere usar en nosotros. Recuerde que Dios en la carta de los Hebreos, el escritor le dice, mire, ha pasado mucho tiempo y ustedes ya debiendo ser maestro por los años, todavía son niños. Entonces tenemos que volver a los primeros rudimentos para vuelvan a recibir la leche, porque no están en condiciones de recibir el alimento sólido. Entonces le dice, necesitan ejercitar sus sentidos. ¿Cómo? Por el uso. O sea, deben usar lo que Dios les ha dado. Por lo tanto, ese entrenamiento siempre nos produce a usar lo que Dios nos entregó. Pero a veces no lo usamos. ¿Por qué? Porque pareciera que dependemos de nuestra capacidad. Y ese es un error grave. Lo que Dios quiere hacer en nosotros no depende de nuestra capacidad. Depende de nuestra disposición, porque hay mucha gente demasiado capaz, pero que no quiere, y es su decisión, no quiere. Y hay otros, sí, hay otros que quieren. Entonces, obviamente, Él va a entrenar nuestra vida. Ok, miren lo que dice el libro Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido, decía el apóstol, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿No le llama la atención que una de las afirmaciones que la Biblia hace o que el Evangelio ahí escribe y nos afirma y nos dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y cuando la salvación llega a nosotros dice que hemos recibido esa potestad para ser hijos de Dios. Y en otra de las cartas el apóstol dice, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo.
Ustedes que antes eran extranjeros, advenedizos, no tenían acceso a esta bendición, hoy día ya no son extranjeros, son parte de la ciudad. ¿Sí? Ok. Esa falta de identidad hace mucho daño al Hijo de Dios. Porque esa falta de identidad provoca muchas veces a que nos detengamos. No solo por los problemas, sino porque a veces no sabemos qué hacer. Pero qué tremendo, porque cuando uno encaja en la familia como hijo, sabe lo que tiene que hacer en casa. Uno como hijo llega a su casa y sabe lo que tiene que hacer. Asignaciones básicas o primarias, pero uno sabe. Por lo tanto, en Cristo es de la misma manera. A veces se esconde ese diseño, se esconde esa identidad. ¿Por qué? Bueno, porque a las tinieblas le conviene que el gigante que hay en ti no sea despertado. Porque dentro de nosotros hay una información o un diseño poderoso. Cada semilla opera de acuerdo a su diseño y a la información que recibió. Entonces, Dios lo que quiere es que esa información, ese Hijo de Dios que ha sido engendrado en nuestra vida, cada día se manifieste. Y para eso el Señor tiene que entrenarnos. La iglesia siempre va a ser un tiempo de entrenamiento. Entonces, cada vez que nos congreguemos, el Espíritu Santo va a venir y va a amonestar nuestra vida para que tomemos los utensilios y comencemos a entrenar con ellos. ¿Sí? No es un tiempo pasivo. Un tiempo pasivo solo sería una pérdida de tiempo. Pregunto, ¿quién paga una mensualidad en un gimnasio para no usar las máquinas? O sea, nadie va a un gimnasio pagando una mensualidad y se para ahí a decir, ¡oh, qué lindo cómo hacen ejercicio la gente, qué bonito! Y completé mi hora, hasta luego, me voy. No, nadie paga para no usar. Todo aquel que paga un gimnasio quiere hacer uso de algo, quiere combatir o entrenar. Pues la iglesia es de la misma manera, hermanos. O sea, aunque usted diga, no, yo no sirvo para nada. No, mira, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a empezar a empujarte. Y va a empezar a avanzar con lo que Él preparó. ¿Por qué? Bueno, porque la promesa es esa. Lo que el Señor comenzó en nosotros. ¿Qué comenzó? Una buena obra. Él la va a perfeccionar. No la gente. No nuestra preparación. Hay gente muy preparada, pero que no ha perfeccionado la obra. Y me va a perdonar, las mayores aberraciones bíblicas han salido de institutos de teología. Ni siquiera han salido de gente que no conoce a Cristo. Entonces, las mayores aberraciones en la historia en contra de Dios y en contra del Evangelio han salido de institutos bíblicos, de gente estudiosa. Por lo tanto, Él se va a encargar de perfeccionar la buena obra. Él perfeccionará esa obra que comenzó. Y esa obra o lo que el Señor hace no es una acción sin objetivo y sin entendimiento. Al contrario, todo lo que Él provoca tiene una finalidad. Entonces, mire qué tremendo, porque Él limpia el pámpano para que dé frutos. Obviamente va a trabajar y va a limpiar. Juan 15 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Entonces, esa presencia del Señor cada día nos va a confrontar. Y va a trabajar con nosotros. ¿Por qué nos interesa saber que no debemos detenernos? Porque en nosotros hay una responsabilidad mayor. Porque le conocemos. Porque hemos sido participantes de su presencia. Porque hemos sido participantes de su promesa. Porque entendemos que aceptar al Señor y confesarlo como nuestro Salvador no solo tiene que ver con una salvación, es decir, Dios va a salvar a todo aquel que se arrepiente y pide perdón. Si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo salva. ¿Sí? Pero una cosa es ser salvo, otra cosa es permitir que el reino de Dios llegue a mi vida, a mi casa, a mi familia. Entonces, en ese proceso de que ese reino se establezca, se manifieste, que la vida de Dios comience a manifestarse, es allí donde yo debo entender que Él quiere trabajar conmigo. Me va a perdonar, hermano, pero mire qué tremendo. Elías se vio amenazado
y se escondió, arrancó y se escondió. Y llega un minuto en que le dice, yo solo he quedado, no hay más. Y el Señor le dice, espérate, detrás de ti hay 7,000. ¿Sí? Ok, pero el Señor, es decir, entendemos que están esos 7,000 que tienen que ser despertados y levantados. Pero pese a eso, pese a esa respuesta del Señor, Dios respetó el tiempo de Elías. Porque fácil Dios le hubiera, ok, quédate aquí con tu depresión, maldice el día en que naciste, listo, quédate ahí, yo voy a buscar los 7,000 que están detrás tuyo. Pero no, Dios respetó ese tiempo, tuvo la paciencia para esperarlo, hasta el punto en que Elías entendiera su llamado, su propósito y entendiera su función. No solo era derrotar o no solo era matar a los profetas de Baal, había algo mucho más, tenía que entregar un legado a una generación nueva, ¿sí? Entonces, qué tremendo, porque a veces es tan difícil el problema que nosotros mismos, por causa de nuestras emociones, queremos abortar. Yo llego hasta aquí, ya no más. Me buscan para matarme, estoy muerto de miedo, maldigo el día en que nací, yo no sirvo para esto, no quiero seguir. Pero, y el Señor me dice, está bien, no quieres seguir, no importa, hay 7,000 detrás de ti, pero ese Señor que conoce a esos 7,000, también respeta mi tiempo para que yo tome una buena decisión. Es decir, Él no me desecha. ¿Sí? Entonces, nos interesa el poder desde esta perspectiva dar a entender que no podemos detenernos porque hay una obra muy grande que Él puso dentro de nosotros y Él constantemente quiere trabajar. Es decir, Él siempre ha querido reunirse con su gente, con su pueblo. Cuando lo saca al desierto, yo quiero tener una fiesta con ustedes. Cuando manda a hacer el tabernáculo de la manera en que Él quede al centro. Busca al pueblo siempre para estar con ellos. Después Israel en medio de la historia se le enamora de otros dioses y el Señor va como un marido buscando a una esposa que lo engañó. Y le dice, mira, pese a tus amantes y pese a tus amores, yo todavía te amo. Vuélvete a mí. El Señor nos necesita, aunque parezca raro decirnos. Porque es válido, usted me dice, no, es un error. Nosotros necesitamos del Señor. Sí, pero el Señor nos necesita hoy. Él necesita a su iglesia para poder manifestarse en medio de una ciudad. Entonces, el pecado de la ciudad nunca dejará de ser hasta que la iglesia no esté totalmente santificada. El nivel de inmoralidad, el nivel de pecado, el nivel de maldad, no lo define la gente que no conoce a Cristo, lo define la iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor siempre necesita trabajar en nosotros. Mire qué tremendo. Si solo sabes quién eres y no quiénes somos, entonces no posees el conocimiento de tu identidad, solo tienes una pobre ilusión, porque tu identidad depende del cuerpo. Cuando el Señor mira a la iglesia, cuando el Señor ve a su amada, ve a su prometida, lo primero que elabora es esa ministración maravillosa de entregar dones, ministerios, para que a través de esos dones y ministerios la iglesia pueda crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, para que llegue a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Entonces, para que se lograra ese objetivo, para que el ministerio de Cristo sea edificado en nosotros, el Señor proveyó dones y ministerios a la iglesia. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, porque toda funcionalidad que yo tengo depende del cuerpo. La funcionalidad que tú y yo tenemos depende del cuerpo de Cristo. Esa funcionalidad pierde sentido si yo soy ajeno al cuerpo. ¿Me explico? Todo ministerio y todo don, su oficio lo tienen en medio de una asamblea
que se constituye como cuerpo de Cristo. Entonces, en medio de esa asamblea fluyen los dones y fluyen los ministerios, apóstoles, profetas, maestros y todo, y fluye todo en medio de un cuerpo. Entonces, cuando yo solo tengo mi lente para mirarme a mí y entender lo que yo soy y no considerarme parte del cuerpo, entonces en realidad espiritualmente soy algo extraño, algo ajeno. Y todo lo ajeno y extraño al cuerpo, el cuerpo por sí mismo se preocupa de rechazarlo. Entonces a veces hay personas que se sienten rechazadas por el cuerpo de Cristo, porque no han entendido su verdadera identidad. De manera natural, los injertos o trasplantes, el paciente tiene que tomar medicamentos para poder asimilar lo que ha recibido. ¿Sí? Pues en la iglesia de manera espiritual es lo mismo. Todo lo ajeno al cuerpo, el cuerpo por sí solo lo rechaza. Entonces, ¿cuál ha sido la pelea grande de las tinieblas? Bueno, provocar un desorden en nuestra identidad. No solo en la iglesia, también allá afuera. Hay muchos jóvenes que no saben quiénes son. O sí lo saben, pero no quieren ser ni hombre ni mujer. Tienen un problema de identidad. ¿Y dónde provocó, dónde se inició ese daño? Con destruir el matrimonio, la figura del padre y de la madre. ¿Y dónde espiritualmente provoca las tinieblas ese daño con la identidad del hijo? Bueno, en destruir nuestra paternidad de Dios, en provocar en nosotros esa necesidad de independencia, esa necesidad o ese error que tuvo Adán, de poder decidir de manera independiente. Entonces, qué tremendo, porque después de la caída, cuando ya Adán había cometido el error, dice que escucha la voz de Dios en el huerto y se escondió porque tuvo miedo. Pero qué tremendo, porque dice que escucha la voz de Dios en el huerto. Es decir, antes de la caída, la voz de Dios, Adán la escuchaba dentro de él. Y después de la caída, ya la escuchaba en el huerto, afuera. Entonces, cuando nosotros decidimos a vivir de manera independiente, escuchamos una voz en una atmósfera, afuera. Pero cuando sujetas a Dios, cuando sujetas tu vida a Dios en todas tus áreas, la voz de Dios ya no la escuchas adentro, o sea, afuera, la tienes adentro de ti. Y cuando está dentro de ti, mira lo que dijo el profeta: hay un fuego dentro de mí que quise resistirlo. Quise decirle al Señor, no, yo no quiero ir. No, yo no sirvo para eso. Quise resistirlo, pero ese fuego es más grande que yo. Y no pude ser desobediente a esa voz. Hay una tremenda diferencia cuando esa voz suena dentro de nosotros. Entonces necesitamos saber quiénes somos en medio de un cuerpo. Me va a perdonar, hermano, pero todos los que estamos aquí y los que faltan y los que nos ven en internet, todos son pieza esencial para lo que el Señor tiene preparado. Todos. Aunque tú y yo no nos sintamos preparados, tal cual. Por eso necesitamos entrenamiento, porque hoy levantamos solo una pesa de 5 ofensas. Es decir, solo perdono hasta que 5 personas me ofendan. La número 6, no, ya me cuesta mucho perdonarla. Sí, pero hay otros que ya levantan 40 y 40 fuera como si nada. Como cuando Pedro le dice, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? O sea, a veces, ¿no le parece que usted y yo a veces hemos orado, hemos dicho eso al Señor? Señor, ¿y hasta cuándo? Y lo que Dios quiere es entrenarnos. Es decir, ¿cuántos de acá queremos siempre ir a la batalla? Sí, es importante ir a la batalla, pero ¿sabe qué?
Hay otros que necesitan ser entrenados para poder ir a la batalla. Necesitan recibir entrenamiento. Necesitan ser equipados. No solo con conocimiento, con una experiencia. Esa verdad que revela mi identidad, esa verdad no es un discurso aprendido, no es una definición ideológica, no es una frase poética hermosa, no, esa verdad es Cristo. Y yo debo entrar en esa verdad, peor aún, esa verdad debe encarnarse en mí. Debo comerme el rollo, la palabra, al Cristo vivo, debo masticarlo dentro de mí. Eso provoca en mí una fusión donde una naturaleza espiritual se fusiona con mi naturaleza natural. Entonces eso a usted y a mí como iglesia nos permite tener doble naturaleza. Podemos entrar y accesar a las atmósferas espirituales que Dios entrega en medio de la congregación. Tenemos ese acceso libre. El velo fue rasgado. Dice que Él abrió un camino nuevo, santo, verdadero. Él lo abrió. La religión, el sacerdote Caifás, cuando vio el velo rasgado, llamó a las costureras y lo volvieron a cerrar. Eso hace la religión. Cristo te abre una puerta y te dice, ven, entra, yo te perdono y entreno tu vida. Pero ese entrenamiento no provoca de manera inmediata perfección. Al contrario, en medio de ese entrenamiento nos vamos a equivocar y vamos a fallar. Pero lo que el Señor quiere es que no nos detengamos. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que necesita lo que Dios puso en ti. Ahora, el texto, mire qué tremendo lo que vivió este hombre. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Y el Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Sigue el texto y dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Es terrible la casa de Dios. En todo lugar donde hay cielos abiertos, en todo lugar donde hay una escalera que conecta, en todo lugar donde hay ángeles que llevan la oración y traen la respuesta, en todo lugar donde el cielo de Dios se manifiesta, es un lugar terrible. Entonces, toda aquella persona que en la Biblia se encontró con la revelación de un Cristo vivo o de un Dios poderoso, se quiso morir. Aquí caigo como muerto. Isaías ve esa revelación y dice, yo de labios inmundos, que he visto tu gloria, hasta aquí llego. Daniel se le aparece el anciano de días y dice que temblando se desvanece y cae rendido. Otro recibe la revelación y cae. Este Jacob cuando ve y se le revela la casa de Dios, no lo ve como algo hermoso. Es decir, qué lindo, qué jovial todo esto, qué hermoso. No, ese hombre le temblaron las cañuelas. Y dijo, qué terrible es, al ver a Dios manifestado. Entonces esa revelación a nosotros debe llegar a nuestra vida, esa revelación de lo que significa tener los cielos abiertos, encontrar una casa de Dios. Esa casa de Dios no tiene que ver con esta estructura, es esa atmósfera donde entras y te das cuenta que Dios responde y se revela a tu vida en todo lo que tú necesitas. Pues ese lugar es terrible,
¿Por qué? Porque estás con una ventana abierta en los cielos. Y qué tremendo, porque los cielos respaldan cuando Dios da la orden. Pero los cielos se cierran cuando uno no se conecta con esa voluntad. Una cosa es lo que nosotros queremos, otra cosa es lo que Dios preparó para mí. Y la Biblia me enseña que yo debo andar en lo que Él preparó. Entonces lo que Él preparó para mí es lo que debe ser mi deleite. Pero a veces yo solo me deleito en lo que yo quiero. Vivo mi independencia. No me gustó hoy día mucho la danza. Porque no hicimos los pasos que a mí me gustan. No me gustó la alabanza mucho. Porque no cantaron lo que a mí me gustan. Entonces uno creció escuchando. ¿Y cómo estuvo el culto de hoy? Sí. ¿Pero qué pasó? No, es que nadie lloró. Entonces pareciera que derramar lágrimas era un culto bonito. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, porque todo lo asemejábamos a lo que nos gustaba. Entonces siempre le queríamos dar a Dios lo que a nosotros nos gusta. Es como ese regalo que yo le hago a mi esposa cuando está de cumpleaños. En vez de regalar lo que a ella le gusta, sí, yo me compro una pelota de fútbol. Y le digo, toma, tu regalo de cumpleaños, ábrelo. Y cuando lo abre, una pelota de fútbol. Pero le regalé algo que a mí me gusta. Imagínense cómo la iglesia a veces le da a Dios solo lo que a nosotros nos gusta, no lo que a Él le agrada. Entonces qué tremendo, porque ese Jacob se le reveló esa casa de Dios y esa puerta abierta, y cuando él lo define o lo descubre, se levanta de mañana, toma la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal, derramó aceite por encima y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, que tiene que ver con casa de Dios. Esa casa de Dios tiene que revelarse en nuestra vida. Porque en esa casa de Dios, en ese Betel, en esos cielos abiertos, es cuando yo encuentro mi diseño. Es cuando encuentro mi funcionalidad. Y cuando Pablo encontró esa funcionalidad y ese diseño, ¿sabe lo que dijo? ¡Ay de mí! Si yo no predico. ¿Por qué? Bueno, porque él encontró algo terrible. Una presencia de Dios que necesita ser venerada y bendecida. Un Dios que no depende de la oración ni de las ofrendas del pueblo. ¿Han visto esa película de los titanes? Que pierden poder porque la gente ya no le ora. O ya no. Y solo hay uno, Hades, que se fortalece. Y se fortalece por el temor de la gente. Qué tremendo, porque al Dios a quien servimos no depende ni de las ofrendas, ni de las oraciones, ni de la existencia del ser humano. Él es Dios. Con nosotros o sin nosotros, Él es el único Dios viviente. Entonces a veces entendemos, a veces la iglesia pierde la perspectiva y cree que por lo que hacemos, Dios es Dios. No. Por eso es terrible la casa de Dios, porque cuando yo me doy cuenta de lo que de la identidad que tengo en medio del cuerpo, debiera yo entrar a pensar igual que Pablo y decir, ay de mí, si no sirvo hoy día. Ay de mí si no ministro hoy día. ¿Por qué? Bueno, porque hay una obra que Él no quiere que los 7,000 que hay detrás de mí la hagan. Él quiere que yo la haga. ¿Por qué? Porque es un tiempo, es una ventana que se abrió. Se abrió el cielo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que se cierre? No, se abrió el cielo. Dios te dio la oportunidad. Pues entra, conquista, avanza. Entonces lo que hace Josué por conquistar o adquirir su tierra prometida, ahí le dice, ok, los 10 dijeron que no se puede. Y estos 2 dicen que sí, listo, vamos. Le creemos a Dios y a nuestros enemigos y gigantes los comemos como a pan. Por eso Dios quiere que no te detengas, avanza, porque lo que hay delante de ti es mucho mayor de lo que hasta ahora hemos recibido. Pero tiene que ver con decisiones, tiene que ver con pagar un precio, es decir, con una disposición a ir al gimnasio, con una disposición a ir al entrenamiento y comenzar a perdonar las 5 ofensas.
porque luego van a venir 6 y no van a parar. El enemigo siempre va a traer dardos. Necesitamos entender esa actividad del cuerpo, lo que se produce cuando somos unidos con el cuerpo, porque los carros de Israel, su gente de a caballo, se mueve cuando el cuerpo intercede en favor de uno. Entonces, cuando yo soy parte de ese cuerpo funcional, el que se mete conmigo, se mete con el cuerpo de Cristo. Y allí el cielo se activa y trae salvación, esperanza. Pero cuando vivo aparte, alejado, qué tremendo, el pecado separa. Por eso el enemigo pega tanto en áreas débiles, porque lo único que quiere es separarnos del cuerpo. Porque con el cuerpo, allí hay poder, hay unción, hay victoria, hay un gigante que difícilmente va a ser derrotado. De hecho, Jesús lo prometió, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ¿quién? No dice ahí en contra de los apóstoles, dice en contra de su iglesia. Esa iglesia eres tú y soy yo. Y aunque se levanten las puertas del infierno en contra de nosotros, no van a prevalecer. Dios es el que vino a deshacer las obras del diablo. Mientras yo esté injertado en el cuerpo. Pero si estoy lejos, aparte, si el pecado me ha separado, corro peligro. Ahora, qué tremendo, hay una solución para el pecado. Jesús lo dice ahí, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El tema de derechos y justicia funciona aquí y en la quebrada del ají, decía mi abuelo, de la misma manera. Entonces, de manera natural, alguien tiene una infracción o un delito y por derecho propio el Estado le asigna un abogado ahí que lo defienda. ¿Quiere que el Estado? Por derecho, si él rechaza o acepta. ¿Sabía usted que por derecho tiene un abogado en el cielo? Que nos defiende, que defiende nuestra causa. ¿Puede buscar 2 de Reyes 13, por favor? Tenemos ese derecho, ese abogado que defiende nuestra causa pese a nuestra condición. Entonces hay ahí en la Biblia un texto, un pasaje donde el sumo sacerdote se presenta delante del tribunal con ropas sucias. Y está el juez, está el acusador y está el fiscal. Está el abogado. Y Jesús lo que dice ahí es, quítenle sus ropas sucias. Pónganle vestido nuevo. Quítenle la culpa de su pecado. Perdónenlo. Pero el acusador estaba ahí, listo para acusar e ir en contra. Sin embargo, la voz del Señor viene para quitar el pecado, para restituir. En momentos de dificultad, en momentos de adversidades, en momentos de amenaza, hermano, las tinieblas amenazan nuestra vida. Amenazan la familia, amenazan el hogar, amenazan la iglesia, amenazan tu ministerio, tu llamado. Las tinieblas constantemente amenazan. Los gigantes de Goliat no se han terminado. Todavía hay Goliat que salen a amenazar a los hijos del Señor. En la mañana y en la tarde. Y pareciera que un día está todo tranquilo y callado. No, al otro día, acuérdate, va a ponerse de pie Goliat y te va a ir a amenazar de nuevo. Siempre va a haber amenaza en contra de los hijos de Dios. Cada vez que un hijo de Dios se quiso levantar, el enemigo levantó adversidades, espíritus de muerte para matar a niños menores de 2 años, de tal manera de eliminar al hijo de Dios que tenía que levantarse. Ahora, si pasó con ellos, ¿qué nos hace pensar que no va a pasar con nosotros? Por eso necesitas entrenar tu escudo, tu lanza, tu espada. Esa espada con la que se defendió el maestro. Mire qué tremendo, porque hay un rey que acude al profeta Eliseo para pedir ayuda. ¿Es verdad o no? Del 14. Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual iba a morir. Entonces Yahoás, rey de Israel, descendió ante él y llorando en su presencia dijo: Padre mío,
los carros de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo, toma un arco y unas flechas. Y él tomó el arco y las flechas. Y Eliseo dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Cuando él puso su mano, Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y él la abrió. Luego Eliseo le dijo, dispara. Y él disparó una flecha. Entonces Eliseo exclamó, flecha de liberación de Yahweh, flecha de liberación contra Aram, porque tú herirás a los arameos en Afec hasta que acabes con ellos. Volvió a decirle, toma una flecha, y él la tomó. Luego dijo, golpea al suelo, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta de Dios se enojó con él y dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Y Eliseo murió y lo sepultaron. Sucedió en aquel mismo año que merodeadores de Moab invadieron el país. Y mientras ellos sepultaban a un hombre, vieron a los merodeadores y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el hombre muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Amén. El rey va a buscar la ayuda del profeta Eliseo porque tenía un ejército enemigo asediando la ciudad. Y dice que lo primero que hace, llega donde él, Padre mío, y se pone a llorar. A veces nosotros llegamos solo a la iglesia y lloramos. No es malo llorar, pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar y hay tiempos para reír, hay tiempos para declarar, hay tiempos para luchar, hay tiempos de silencio, ¿sí? Pero lo que está diciendo ahí es que actúa de acuerdo a la fe del rey. Había una oración, había una profecía, había una asignación. Es decir, el rey no dependía solo, no tomaba decisiones solo. De hecho, una de las características de algunos reyes, de los buenos, es que siempre buscaron o al sacerdote o al profeta para buscar apoyo, oración, el Urín y Tumín. ¿Qué dice Dios? ¿Vamos o no vamos? David, cada vez que fue a la guerra, primero consultó, ¿voy? ¿Los enfrento? ¿Recuperaré lo que perdí? O sea, ¿me presento en la batalla? ¿Lucho ahora o me escondo? ¿Qué hago? Tiene que ver con dependencia. Nuestra vida tiene que depender de Dios. Antes de dar cualquier paso y tomar cualquier decisión, necesitamos que el Señor esté metido en el asunto. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que nuestro diseño tiene que ver con una casa de Dios, con un lugar terrible. Terrible en el sentido que hay un cielo que está esperando lo que yo hable. La palabra nuestra tiene mucho poder. Es una autoridad. Es una palabra respaldada por Dios. Por lo tanto, nuestras palabras cambian nuestro entorno. Aunque usted no lo crea. ¿Me acompañas, hermano? Mire acá. Míreme acá, ponga atención aquí. Haga cuenta que en mi mano tengo un limón. Lo acabo de partir a la mitad y lo exprimo así. ¿Sí? Jugo de limón, exprimido aquí. ¿No sintió alguna cosita? No está el limón aquí. Fue solo una palabra hablada. Y ya algo provocó, una sensación, algo aquí. ¿Sí? Toda palabra que tú y yo hablamos tiene un efecto en la atmósfera espiritual. Entonces, cuando entro a ese lugar, a la casa de Dios, el cielo no ve a Christopher como persona natural. Lo ve como un hijo de Dios con un diseño. Por lo tanto, cuando ese diseño se activa, el cielo lo respalda. En todo lugar. A todo lugar que vayas.
si se te ha revelado esa casa de Dios, si has tenido ese Betel y has entendido que la casa de Dios, accesar a esas atmósferas espirituales, es un lugar que necesita responsabilidad. Hay un protocolo. Para servir en el altar, en el santuario, había un protocolo. Para llegar a ser el sumo sacerdote, había un protocolo exhaustivo, habían muchas cosas que cumplir. Es más, muchos candidatos murieron sin nunca oficiar una entrada al lugar santísimo. Muchos anhelaban en la historia, algunos murieron sin nunca entrar al lugar santísimo, porque en aquellos tiempos el sumo entraba una vez al año. Entonces a ellos los examinaban tal cual, una cicatriz, un lunar, una verruga, lo que sea, lo dejaba afuera de lo que ellos querían lograr. ¿No le parece que hoy tenemos un permiso demasiado grande para poder entrar a la presencia del Señor? A tal punto que Él perdona nuestros pecados, nuestra independencia, el querer vivir solo y hacer lo que queremos, Él lo perdona. Pero yo y tú necesitamos entender nuestro diseño, porque hay gente que necesita de lo que Dios puso en nuestra vida. Si yo todavía no he logrado entender lo que soy dentro del cuerpo de Cristo, solo vivo de una ilusión. La ilusión viene de iluso, iluso es engaño. A veces siempre vivimos ilusionados. No, Él nunca me va a fallar. No, Él no solo es mi hermano, es mi amigo, es mi íntimo amigo. En algún minuto tu íntimo amigo te va a fallar, te va a desilusionar. No, y el pastor siempre, no, el pastor también va a fallar. Solo hay uno que no falla. Pero necesito entrar en esa revelación de entender quién soy. Porque entendiendo ese lugar terrible y esa casa de Dios, mire, no va a haber gigante que lo detenga. Y no va a haber amenaza que impida el diseño de Dios manifestado en ti. Solo por saber que el cielo se nos ha revelado. ¿Le parece si oramos? Y le pedimos al Señor que ese Betel, que ese lugar cada día se revele a nuestra vida. Jacob estuvo ahí y cuando despertó dijo: oh, perdón, no lo sabía, no sabía que Dios estaba aquí. Ahora, solo somos colaboradores en esa labor de Dios. Solo somos colaboradores. Solo somos colaboradores de la presencia del Señor. No solo Él dejó la Biblia para enseñarnos, es más, Él dijo: el Espíritu Santo te enseñará, el Espíritu Santo te guiará. Mientras nuestros hermanos de alabanza pueden tomar su lugar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy, nos presentamos delante de ti con la necesidad de pedir que ese Betel, esa casa de Dios, cada día se revele a nosotros. Señor, que nuestra identidad no solo sea expuesta de manera independiente, sino que dentro del cuerpo de Cristo podamos tomar nuestras responsabilidades, podamos conocer nuestro diseño, podamos estar dispuestos para ser entrenados, para mejorar toda actitud, para poder soportar toda prueba, toda adversidad que venga en contra de nosotros. Señor, toda amenaza que las tinieblas han declarado y han proferido en contra nuestra, hoy las exponemos delante de ti, nos cobijamos bajo tu promesa. Eres tú quien pelea nuestras batallas. Oramos para que de la misma manera que se ha revelado ese Betel y esa casa de Dios, oramos para que ese lugar
se revele a nuestros corazones. Gracias porque nos has abierto el acceso a un camino santo, nuevo, verdadero, porque has pagado nuestra deuda y nos has limpiado de todo pecado. Hoy una vez más recibimos ese consejo de no detenernos. Señor, todo aquel que ha perdido las fuerzas, hoy oramos para que las recupere en el nombre del Señor. Todo aquel cansado, todo aquel de rodillas paralizadas y brazos caídos, oramos para que sea levantado en el nombre del Señor. Señor, algunos se fatigan, otros se cansan, otros se caen, pero los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas. Esperamos en ti en el nombre de Jesús. Padre, que una vez más sea avivado el don del Espíritu que has depositado en nuestra vida. Ministerios, dones, oramos para que sean avivados con el fuego de tu presencia. Señor, reconocemos ese tesoro maravilloso que has depositado en la vida de los hermanos y del cuerpo de Cristo. Oramos para que en este tiempo sea despertada esa voz en medio de nosotros. Señor, que dentro de nosotros resuene solo la voz del Padre, la voz que da identidad. Hermano, hoy ordenamos a toda voz de las tinieblas que suena en tu interior. Hoy ordenamos a toda voz mentirosa que sea callada en el nombre de Jesús. A toda voz de las tinieblas que ha robado tu identidad. A toda voz de las tinieblas que te ha hecho caer. A toda voz que te ha generado independencia. Hoy callamos esa voz en el nombre de Cristo. Señor, y desde este lugar soltamos la voz de Dios, la voz del Padre, aquel gemido indecible que declara no solo en el cielo, sino también en la tierra, que tú eres hijo de Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Puesto el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón,
lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que todo proceso de cambio y de transformación sea establecido en nuestros corazones. Señor, de la misma manera que transformaste la vida de Jacob, de la misma manera que le diste a él su propia identidad, no la identidad que le quiso imponer su madre, sino la identidad que a él le pertenecía. Ese hombre vino a ser la casa de Jacob, de donde nacieron 12 príncipes que dieron vida a un pueblo y a una nación. Padre, si alguna religión, si alguna entidad femenina, si por parte de herencia o por parte de los padres, alguno de nuestros hermanos ha recibido una identidad equivocada, hoy oramos para que ese manto de Saúl sea quitado de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Oramos para que el verdadero Jacob, para que la vida que necesita encontrar su Betel hoy sea manifestada en el corazón de tus hijos. Señor, que todo diseño familiar erróneo y equivocado hoy lo soltamos y lo entregamos delante de ti. Y oramos, Padre, para que la vida de ese Jacob en medio de nosotros sea manifestada, que podamos tener un encuentro contigo y que al avanzar en nuestra vida y al luchar con el ángel y no soltarlo hasta que nos bendiga, no importa que ya no caminemos de la misma manera, aunque continuemos caminando, cojeando o de manera distinta, queremos caminar bajo tu bendición. Queremos que tu bendición afecte el corazón de tus hijos y de cada familia. Señor, tú eres nuestro todo. De la misma manera que llevaste a Israel al desierto para tratar y conocer lo que había en su corazón, de la misma manera oramos para que tu iglesia tenga un encuentro maravilloso contigo. Señor, grandes promesas nos esperan en los próximos meses y en los próximos años. Grandes promesas, grandes momentos, tiempos que vienen del cielo, le esperan a cada uno de mis hermanos. Hoy oramos para que esos tiempos sean conquistados con fe y con esperanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le da un aplauso al Señor. Creemos a sus promesas.